Marcelina del Corral. Dentro de la olvidada pero importante galería de mujeres patriotas que tributaron esfuerzos a la consolidación de la independencia de nuestro país, recordamos en esta ocasión la vida y entrega de Marcelina del Corral, una mujer que, al lado de otras como Antonia Santos, Simona Duque y Ana María Martínez de Nicer, sobrevivió a los duros embates de la opresión española para ser el sustento de una ilustre dinastía de héroes y patriotas. Nació Marcelina del Corral en los últimos años de la década del 60 del siglo XVIII, en la villa de Santa Cruz de Mompox, en el seno de una familia conformada por el alcalde ordinario y hombre público Cosme Ramón del Corral y Castro y María Jerónima de los Santos Alonso y Carriazo. De su padre aprendió la rectitud del servicio a los demás y la visión progresista para alentar hacia el futuro, y de su madre la persistencia y fortaleza silenciosa con que alentó a futuro su esposo y sobrinos. Criada con especial cercanía a su hermano, el después presidente del Estado Libre de Antioquia, Juan del Corral, Marcelina nació en una cuna donde la añoranza de la libertad era el sustento que permitía sortear todos los obstáculos del destino. Creció Marcelina en medio de los primeros conatos de rebeldía contra el poder español de su ciudad, presenciados por su padre, Cosme Ramón del Corral, y el alcalde ordinario Pantaleón Germán de Ribón, un joven momposino nacido en 1774, que terminaría desposando a nuestra heroína el 6 de junio de 1797. Ya casada, Marcelina cuidó de su hogar, sintiendo que la lucha por la independencia de su suelo natal era inminente. Pantaleón, su esposo, tras la proclamación del grito de la independencia de Cundinamarca el 20 de julio de 1810, lideró un cabildo que se declara solidario a los cundinamarqueses y renuncia al dominio español de Mompox el 6 de agosto del mismo año, desfilando por la plaza con sombreros coronados por una insignia que decía «Ser libres o morir». Alentado por su esposa, quien además le asistía en la organización de los patriotas contra la corona española, organiza Pantaleón un grupo de milicias para la expulsión de los españoles de la provincia y declara el 17 de agosto de 1810 a Mompox como estado soberano libre e independiente. A partir de este momento, la vida de Pantaleón se dedicará a la defensa de la libertad, incluso a expensas de la vida del hogar y de sus pequeños hijos en unión con Marcelina, Rafael y Germán. Marcelina en 1812 era reconocida ya por el heroísmo de su esposo, quien persistía por la libertad del occidente colombiano a pesar de la inminencia de la reconquista española. En 1814 recibe la noticia del temprano fallecimiento de su hermano Juan y se ve en la obligación de administrar los bienes familiares en una época álgida y peligrosa. La fatídica sombra de Pablo Morillo se abalanzaba sobre el país con la misión de contener las fuerzas patriotas. Sin miedo a aquella amenaza, el esposo de Marcelina arreció contra los españoles, con tal suerte que fue capturado por sus enemigos y es conducido preso a Cartagena en 1815, donde es juzgado y sentenciado a muerte por traición al rey español en febrero de 1816. Marcelina, llena de pena por la captura de su esposo, fue afectada injustamente, además, por la confiscación de sus bienes, dejándola al borde de la ruina durante casi 5 años, en los que a pesar de las privaciones, nunca se humilló ante el poder español. Como ejemplo de empeño y abnegación, Marcelina sobrevivió a la guerra para haber hecho realidad el sueño de su hermano y su esposo, un país libre de la opresión española. Sus últimos años los pasó asistida por su sobrino Manuel Dimas del Corral, hasta que dio su último suspiro el 25 de octubre de 1839, dejando un legado de modestia, entereza y valentía.